Este artista inició y terminó así. ¿Cómo sucedió esta transformación y por qué las últimas pinturas de Francisco Goya parecen proféticas? Hola de nuevo, soy Nina Shev y hoy vamos a trasladarnos al siglo XVIII, a la fascinante historia del artista más inusual de España, Francisco Goya. Nació en 1746 en Zaragoza, España, en una familia humilde de un artesano local. Tenían problemas de dinero, por eso hasta los 13 años ingresó a la Academia de Dibujo de Zaragoza, dirigida por José Luzán. Eso era tarde, los niños ingresaban a los 10 años. Estudió ahí 4 años y al terminar participó en un concurso de la Real Academia de Bellas Artes con un boceto a lápiz de la estatua de Selene, pero no ganó. Como artista, su desarrollo fue lento y sus primeras obras maduras surgieron tarde. 3 años después, a los 20 años, ya debía mantenerse solo según las normas. Viajó a Madrid e intentó ganar el concurso, pero no tuvo éxito. Estos concursos eran clave para artistas principiantes, sobre todo si eran pobres, pues ofrecían la posibilidad de una beca para estudiar en Roma, lo que generaba una competencia feroz. Ese año ganó Ramón Baeo, hermano del futuro cuñado de Francisco. El inicio de la carrera del joven artista no fue impresionante. Algunos, tras fracasar, culpan a otros y se rinden. Y está Goya, quien, al desilusionarse de los caminos oficiales, se ofreció como asistente del pintor Francisco Baeo, el hermano mayor de aquel Ramón Baeo que ganó el concurso. Al casarse con la tía de Goya y volverse su pariente, Baeo obtuvo el encargo de decorar el Palacio Real de Madrid como pintor real. El joven Goya vio en esto una gran oportunidad, ¿y quién no? Y así, en 1764, a la edad de 21 años, se traslada a Madrid, donde está rodeado de todas las obras de arte más famosas que existen en el territorio del Reino Español. Este es un momento clave para el desarrollo personal. En aquellos tiempos solo había 2 formas de aprender, y entonces el maestro transmitía al alumno su visión personal y las técnicas que él mismo dominaba. O estudiar obras de grandes maestros, su estilo, uso del color y técnicas. Un maestro rural con resultados conocidos era suficiente para lo primero, pero lo segundo no era para todos. En esa época casi no había museos y solo un grupo muy exclusivo podía acceder al Palacio Real, así que para un pintor pobre de Zaragoza era una gran suerte entrar. Con ese valioso acceso a los tesoros, Goya pasa 5 años como aprendiz, estudiando y tratando de adoptar el estilo y técnicas de los maestros. Se sabe poco de esa etapa. En 1765 pintó un fresco para los jesuitas de Ayagón titulado La exaltación del nombre de Jesús y al año siguiente realizó la serie Padres de la Iglesia Latina u Occidental para los jesuitas de Calatayud. Durante 5 años y tras 2 intentos fallidos de apoyo estatal, Goya ahorró para viajar a Roma por su cuenta. Una empresa muy arriesgada y rara para un joven pobre de esa época. Viajar de Madrid a Roma podía tomar hasta 2 meses. Era costoso, largo y arriesgado, sin patrocinio. Pocos artistas se atrevían, pero Goya sí. Desde entonces quiero que lo noten. Su trayectoria fue antiacadémica y rebelde, tanto en Roma como en Venecia. El artista, de 24 años, pasa 2 años estudiando las obras de Tiziano, Rafael y Veronés, los más grandes maestros del Renacimiento. Para él es como entrar a la cueva de Alí Baba y descubrir los mejores tesoros y tutoriales de pintura. Incluso hizo un álbum especial, El Cuaderno Italiano, que nos permite conocer esa etapa de su vida. Anotaba dibujos, partes de frescos que le gustaban, observaciones y gastos financieros. En 1771 intentó por tercera vez participar en un concurso, ahora en la Academia de Arte de Parma. En Italia se hizo llamar Ernesto Romano. Tras 2 años en Roma, obtuvo el derecho formal y fue discípulo de Baeo. Miren el alto nivel de maestría que alcanzó a sus 25 años. Aunque hasta 6 miembros del jurado votaron por la obra, no obtuvo el primer lugar. El concurso trataba sobre pintura histórica y la trama cumplía con este requisito. Sin embargo, Goya además añadió personajes míticos como el Minotauro y la Victoria descendiendo en un carruaje, mezclando así la verdad histórica con el mito. Eso estaba prohibido, pero aún así obtuvo el segundo premio pese a esas inclinaciones.
Después de esto, Goya viaja inesperadamente a Zaragoza. Hay un mito de que murió su padre, pero eso ocurrirá en 10 años. A los historiadores del arte les sorprende que el pintor regrese a su ciudad natal, pero el cine lo explica. Goya buscaba encargos del Palacio Real y Baef, como pintor de la corte, estaba dispuesto a interceder por él. Para eso necesitaba un buen portafolio que Goya aún no tenía, así que decidió volver a Zaragoza en una nueva faceta. Vivía y trabajaba en Madrid, ayudaba en la corte del rey, estuvo en Roma y era discípulo de Baef, pintor oficial de la familia real. Ya era un estatus completamente industrial, diferente, que según lo planeado debía ayudarle a conseguir encargos importantes, y justo apareció uno de esos encargos. Anunciaron un concurso para pintar el plafón de la iglesia del Pilar. Para participar en el concurso era requisito tener experiencia en frescos. Es un proceso técnico complejo, y Goya tenía esa experiencia. Para el concurso presentó un boceto y un fragmento de fresco a la comisión. Sin embargo, tenía un gran competidor, González Velázquez. No lo confundan con Diego Velázquez de Madrid. Él pidió 25.000 reales y el pago del viaje desde Madrid. Goya, recién llegado, aceptó el contrato por 15.000 reales equivalentes a unos 150.000 euros. La comisión aceptó la experiencia y precio, encargando a Goya, quien cumplió con honor y creó un gran fresco de la adoración al nombre de Dios. Solo 4 meses después se volvió el único pintor en Zaragoza con esa experiencia y comenzaron a llegarle clientes. Poco después lo invitaron al monasterio Cartujo de Aula Dei, cerca de Zaragoza, donde durante 2 años creó 11 grandes composiciones sobre la vida de la Santa Virgen María. Solo se conservaron 7, las otras se dañaron en la remodelación de la iglesia. El portafolio ya permitía aspirar a encargos del Palacio Real, gracias a Boeo, pero era necesario un permiso especial del rey, o sea, una licencia. Se debía pagar una tarifa para poder trabajar con el cliente más importante del país, uno de los mayores de Europa, y Francisco. Goya pagó 400 reales, unos 4.000 euros por la licencia, marcando récord para artistas en Zaragoza. Aquí surge otro mito. Se dice que el arte de Goya era tan valioso que ni la cuota real se le cobraba. Era 300 reales más alto que el de su maestro, José Luzana, quien pagó 100, pero en realidad el monto de esa cuota era igual a la mitad del salario anual del puesto al que aspiraba el candidato. Los puestos y sus salarios eran diferentes, por lo tanto las cuotas también variaban. El puesto que quería Goya no era su trabajo soñado. No solo facilitaba encargos de la corte, sino que elevaba el estatus del artista, reflejándose en sus tarifas y ampliando su clientela. Sin embargo, para Goya, la licencia real tenía otro efecto, uno sentimental. Para entonces, Francisco Goya ya era el artista más respetado de Aragón y decide regresar a Madrid para proponerle matrimonio a Josefa Baeo, hermana de Francisco Baeo. Aquí hay otro mito. Se dice que la mujer ya estaba embarazada de Goya, pero no hay ningún documento que lo confirme. El mito nació por la boda repentina tras el regreso, pero en realidad el tiempo en Zaragoza solo fue preparación. Francisco ya conocía a Josefa desde hace mucho tiempo en Madrid, y lo único que le impedía proponerle matrimonio era la diferencia de estatus. Pero el estatus de pintor oficial de la iglesia, los éxitos recientes y lo más importante, la licencia real. Aunque no lo igualaron con el pintor oficial de la corte, su hermano, sí redujeron la distancia, permitiendo el matrimonio. ¿Ven lo que hacía este descarado? Tomaba todo lo que no le correspondía. Viaje a Roma, reducir precio de un encargo, pintura al fresco y una mujer de mayor estatus. Incluso vivió con su cuñado y luego comenzó a trabajar para la corte. Como pintor que creaba cartones para tapices, oficialmente era el pintor de la Real Fábrica de Tapices de Gobelinos. No era un puesto importante ni un cargo en la corte, solo un papel técnico que resultó ser una prueba de 17 años para un pintor sin linaje. Esa fue la que le abrió a Goya el camino a la cima, donde le esperaban muchas pruebas, desilusiones e incluso la Inquisición. En ese tiempo, España estaba gobernada por Carlos III, un monarca ilustrado que promovía el arte como herramienta para educar el gusto, junto con su principal pintor de la corte, Mengs.
Buscaban dejar atrás la extravagancia y el exceso barroco, guiando la estética de la corte hacia la sobriedad clásica. Comenzaron a dejar los temas solo religiosos y mitológicos del clasicismo, enfocándose en pintura de género y escenas cotidianas. Incluso se permitía algo de sátira cautelosa. Pronto verán que la Inquisición con Carlos III no tenía tanto poder. Por eso, los primeros brotes de independencia crecieron rápidamente en la corte española, creando condiciones ideales para un caso especial: Goya. ¿Qué cartones hacía Goya para la corona española? Carlos III planeó una remodelación completa del palacio y este grandioso proyecto incluía una infinidad de tapices colgados en las frías paredes del palacio. Era el mismo tipo de pintura, al óleo sobre lienzo, del mismo tamaño que el futuro tapiz. El pintor creaba la pintura y el tejedor la ponía bajo la base en el marco del tapiz para ver el cartón y delinearla, pero usando hilos, como un patrón de bordado en punto de cruz. La imagen del tapiz en sí se formaba en el reverso de la tela y el tapiz final siempre quedaba como un reflejo en espejo del cartón. El llamado cartón era la base de cualquier tapiz. Goya pintaba los mismos cuadros al óleo sobre lienzo, que luego de hacer el tapiz se guardaban o vendían. Pero tenían una limitación molesta: transiciones de color complejas y sutiles, ideales para perfeccionar la habilidad artística de esa época. Era técnicamente imposible tejerlas, por eso el autor del cartón debía simplificar la imagen para que el tejedor lograra la idea. Y esto, por supuesto, en aquellos tiempos, cuando en una pintura se valoraba la virtuosa semejanza con la realidad, no permitía que esos cartones compitieran con las verdaderas pinturas en cuanto a calidad y sutileza pictórica. Aquí, Goya se las arreglará enfocándose en la historia, lo que causará molestias y excitación. La Inquisición siempre lo distinguirá en el arte mundial y hasta cambiará el rumbo del desarrollo artístico. A los 29 años, en 1775, la corte encargó a Goya los cartones para tapices del comedor del príncipe de Asturias, futuro Carlos IV, en el Escorial. Muestran escenas de caza, y Goya también era aficionado a esta actividad. Francisco hizo 5 composiciones y ganó 8.000 reales, unos 80.000 euros. Después hizo paneles para el comedor del príncipe de Asturias en el Palacio de Asturias. Destacan el baile en la orilla de Monsanoresa, la pelea en la taberna, la maja y las máscaras, el vuelo de la cometa y el paraguas. Trabajar con Carlos IV será clave para la carrera del artista. Recuerden esto. Estos tapices mostraban escenas de la vida tradicional española, eran algo nuevo y a la vez tradicional y patriótico. Las ideas de Goya sobre temas españoles se popularizaron rápido en la corte. El exitoso debut de Goya le permitió presentar 4 pinturas en 1779. Aquí hay que aclarar que la propia licencia real no le daba al rey acceso directo a los encargos, solo podía participar como subcontratista. Tener acceso al rey y, aún más, pintar retratos de la familia real solo era posible para el pintor oficial de la corte. El cargo más prestigioso para un artista de esa época. Goya, por supuesto, se sentía limitado y subestimado porque su puesto no le permitía expresarse plenamente. Como imaginarán, él tenía muchas ambiciones e iniciativa. Quería ser el mejor. El puesto de pintor de la corte lo tenía su cuñado, lo que originó competencia entre ambos artistas. Así, a principios de los años 80, Goya, basándose en su ya considerable experiencia de 5 años trabajando para la corte, presentó una solicitud oficial para convertirse en pintor de la corte, pero le fue negada. Valleu, ya pintor de la corte, no apoyó la candidatura ni ayudó a Goya, aunque tampoco bloqueó la decisión. Goya se esforzó en otro ámbito y en 1780 fue aceptado en la Academia de San Fernando como académico. Presentó a la comisión la obra Cristo en la Cruz, la revisaron junto con su candidatura y fue aprobada. Esto marcó un punto clave en su carrera y el primer reconocimiento de Goya como artista consolidado. Pagó la cuota de ingreso, los mismos 400 reales, parece que en ese entonces todo era de 400, y se convirtió en académico, tenía 34 años. Pero la rivalidad profesional entre Goya y Valleu pronto escaló, ocurriendo un conflicto serio que definió el destino del artista. La Catedral de Zaragoza,
Del Pilar encargó la pintura mural, con un costo de hasta 60.000 reales, y Valleu quedó a cargo. A Goya le asignaron un domo, que terminó rápido con el fresco La Reina de los Mártires, donde mostró originalidad por primera vez. La originalidad de la pintura mural, con fuertes contrastes y figuras expresivas, no agradó a Valleu, quien prefería el clasicismo moderado. Recuerden, tampoco le agradó a la comisión, que exigió repintar el fresco. Goya se negó, diciendo que la crítica era poco profesional y tendenciosa. La Iglesia decidió no volver a trabajar con el artista y la relación entre Valleu y Goya se deterioró. Este conflicto evidenció por primera vez las diferencias entre el estilo impuesto por las reglas y la visión personal del artista sobre el desarrollo de su propio estilo. Las reglas clásicas se volvieron restrictivas. Y de nuevo vemos exactamente la misma situación que con Edouard Manet, los impresionistas o Van Gogh, cuando bajo reglas y restricciones estrictas, el único camino para un artista verdaderamente talentoso es la rebelión, y cuanto más fuertes sean las restricciones, más salvaje será la explosión. Para entonces, Goya ya tenía un capital de 100.000 reales, cerca de 1.000.000 de euros, y pronto se mudó de la casa de su cuñado. Tras independizarse, pintó más retratos de la nobleza, se volvió retratista de moda en la corte y recibió un importante encargo del infante Don Luis. Por 2 cuadros, el retrato ecuestre de Doña Vallabriga y la familia de Don Luis, le pagaron hasta 30.000 reales. En 1785, Francisco Goya, de 39 años, conoció a la familia del Marqués de Peñafiel, quienes fueron sus clientes por 30 años, y ese año fue nombrado vicedirector de la Real Academia. Su carrera avanzaba rápidamente, y entonces murió Mengs, el primer pintor real. La estructura de los pintores de la corte empezó a reorganizarse, como era de esperarse, y surgió una vacante en la corte. En 1786, Goya volvió a solicitar el título de pintor real, que esta vez fue aprobado gracias a sus distinciones, su título de académico y 11 años creando cartones para tapices de palacio. Ganaba 15.000 reales al año. Aún no era el puesto de pintor principal de la corte. En ese entonces existían 3 rangos de pintores. El más bajo era el pintor del rey, título que recibió Goya y que podían tener varios artistas. Ellos atendían las necesidades decorativas de la corte, realizaban retratos de la nobleza, pero no tenían acceso a la familia real y no tenían derecho a pintar sus retratos. El segundo rango era el de pintor de cámara. Este puesto daba acceso a la familia real y a sus encargos. Los retratos de los soberanos eran la principal responsabilidad del pintor de cámara. Siempre debía estar en la corte, lo cual era un gran honor. El tercer rango más alto en la corte era primer pintor de cámara, como pintor de cámara. El primer pintor de cámara, además de acceder a la familia real, gestionaba los asuntos artísticos de la corte, como comisiones, encargos, nombramientos y programas decorativos. Goya logró un ascenso importante, aunque por ahora ocupa el puesto más bajo de la jerarquía real. El pintor perfeccionaba su técnica y, paradójicamente, las limitaciones de los cartones para tapices empezaron a influir en su estilo. Dejó de lado detalles insignificantes y su pincelada se hizo más grande y suelta, dando dinamismo a sus cuadros. Su estilo único surgió por limitaciones y luego evolucionó en nuevas técnicas que se revelarían más adelante. Goya seguía siendo pintor de cartones, aunque no le gustaba, y retratista de la corte. La complejidad de los bocetos de Goya causaba quejas entre los tejedores, pues consideraban imposible reproducir las sutilezas tonales y efectos de luz que el artista incluía. En 1778 el director de la fábrica protestó, diciendo que era imposible reflejar en la tela los matices cambiantes de luz. Goya desoyó las quejas y se sintió justificado. Cuando al año siguiente el rey lo recibió por primera vez para ver sus últimas composiciones, fue un gran honor. Pocas personas conseguían audiencia con el rey. Él, tras vivir siempre en la corte, siguió pintando cartones para tapices. Una enfermedad por contacto constante con el blanco de plomo lo paralizó y le quitó el oído. Pero eso lo veremos después. Durante todo el tiempo que trabajó en ese puesto, creó 4 series de pinturas. La primera serie, 9 escenas con temas de caza. La segunda serie, que representa diversiones populares, actividades recreativas rurales.
La tercera serie es un grupo de 4 pinturas que representan alegóricamente las estaciones del año. Primavera o vendedores de flores, verano o era de trilla. Es el lienzo más grande que Goya pintó, mide 3 por 6.5 metros. Otoño o cosecha de uvas, invierno o nevada. La cuarta serie fue pintada después de la muerte de Carlos III en 1788, cuando Goya se convirtió en el pintor de la corte de Carlos IV el mismo, a quien realizó su primer encargo como pintor real. La cuarta serie fue una serie de pinturas satíricas sobre la vida sencilla española, enfocada en ridiculizar sus vicios. Este fue su primer intento de plasmar su visión personal en las pinturas, dándoles significado y hasta un toque de burla. Como ven, Goya explora activamente su entorno. A diferencia del clasicismo, centrado en retratos, batallas y temas religiosos o mitológicos, Goya se interesó por la vida real. Aunque no es realismo y muchas escenas son inventadas, fue de los primeros en reinterpretar el propósito de la pintura. El artista no solo crea belleza, también observa y gracias a su habilidad va más allá de reflejar la realidad. No se trata de representar escenas y composiciones completamente artificiales, sino de retratar la observación del entorno con emociones reales, con la verdadera y poderosa belleza de la vida. Y también dar a la pintura un mensaje personal del artista. Como ya mencioné, en 1788 muere Carlos III y su hijo Carlos IV sube al trono. Los historiadores coinciden en que Carlos III fue un reformador decidido y Carlos IV un rey inseguro e inexperto. Por eso, al llegar al trono a los 40 años, perdió rápidamente la influencia, que pasó a Godoy y a la reina. Este momento es crucial, influirá en el destino de Goya. Una nueva escoba barre distinto, como un nuevo soberano. Ponía a sus allegados en los cargos, cambiando la estructura y jerarquía de la corte al reemplazar a la gente por los suyos. Todos los artistas de la corte, cuando cambiaba el gobernante, podían o confirmar su estatus, o ser degradados, o incluso ser expulsados de la corte. Tras la muerte de Mengs, el primer pintor de la corte fue Boeo, 2 rangos arriba de Goya, con quien tenía una relación complicada. Aquí, la experiencia previa de Goya con el futuro rey le resultó muy útil. Como les dije, el primer encargo de Goya fueron tapices para el palacio de Carlos IV. La reina María Luisa de Parma sentía simpatía por Goya, le gustaba su estilo y frecuentemente le pedía retratos. En otras palabras, para Goya se abrió una ventana de oportunidades para subir un escalón más, y él presenta una solicitud oficial para el puesto de pintor de la corte. Ya tenía experiencia retratando a la futura reina, así que ya había superado el periodo de prueba y le caía bien a esta clienta importante. Pero a Boeo no le gustaba el ascenso de Shurin e intentó impedirlo escribiendo una opinión donde decía que Shurin no era apto para ese papel, señalando además que su estilo era inconsistente. A menudo se aparta de los cánones del clasicismo y su pintura no es lo suficientemente confiable, insinuando escenas satíricas. Esta vez, la opinión de Boeo fue superada por la pareja real y el artista de 43 años de Zaragoza se volvió pintor de la corte. Goya descubrió pronto las intrigas de Boeo en su contra, lo que causó su ruptura definitiva. Pero ahora, en nuevas condiciones, la distancia de estatus entre los artistas se redujo a solo un escalón. En 1789 en Europa ocurrió un hecho muy importante que impactó a todas las monarquías. En la vecina Francia comenzó la Revolución Francesa, que duró 10 años completos. En 1792 se proclamó en Francia la Primera República, limitando el poder de la monarquía y marcando el inicio del fin del absolutismo en Europa. Estas preocupantes tendencias también llegaron a España y cambiaron el ambiente en la corte. El monarca español, como otros en Europa, temía la expansión de estas ideas peligrosas, transmitidas por intelectuales ilustrados y la burguesía, grupo al que pertenecía Goya, quien se relacionaba con los ilustrados como Javier Saavedra Ilustrados. En esa España, así llamaban a los intelectuales que promovían reformas educativas, artísticas y la ilustración. Tras la Revolución Francesa, la palabra ilustración fue vista con desconfianza y sus seguidores como posibles propagadores del contagio revolucionario. La principal cualidad de un cortesano ahora es la lealtad.
Mientras tanto, en la corte, Manuel Godoy, favorito de la reina y sin linaje, asciende rápidamente y ante un rey débil prácticamente toma el poder. No simpatiza con la aristocracia y desconfía de los intelectuales. Goya, por su singularidad y tendencia a observar la vida tan de cerca, no parece muy confiable. Ante las persecuciones en la corte, Goya, aconsejado por sus amigos ilustrados, decide alejarse temporalmente para evitar conflictos y esperar que pase la tormenta. Se traslada a Valencia, donde ingresa a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, y luego a Andalucía, donde pasa 2 años hasta que la enfermedad lo alcanza. No hay consenso sobre el origen de la enfermedad repentina. Según testimonios, Goya quedó paralizado temporalmente y tras recuperarse, perdió la audición de forma irreversible. Yo, sin embargo, me inclino por la versión de la influencia del blanco de plomo, que agravó una predisposición que ya existía. Esa era la enfermedad más común entre los pintores de esa época. La sordera, de forma paradójica, tuvo el papel más irónico en los cambios para los que Goya ya estaba psicológicamente listo, pero que no podían reflejarse en su obra. Le ayudó a enfocarse en lo que veía y a aislarse del ruido y las opiniones ajenas. La sordera bloqueó la voz conservadora de la corte y sus colegas, dejándolo en un silencio total. Intensificó los colores y el brillo que veía y creaba con su imaginación. Al volver a Madrid, Goya se negó a hacer bocetos para tapices por enfermedad. Al año siguiente, pintó el famoso retrato de la actriz María Rosario del Fernández, conocida como La Tirana. En 1795, Goya pintó el retrato del duque de Alba y después el de su esposa de cuerpo entero. Se dice que Goya tuvo un romance con la influyente duquesa de Alba, quien lo cuidó y protegió hasta el final de su vida. Este exceso de protección genera sospechas, pero no hay pruebas. Dejo esas suposiciones a su criterio. En este periodo inicia la doble vida de Goya, marcada por una grave enfermedad que lo llevó a la sordera y le hizo ver que su vida podía acabar en cualquier momento. Esto despertó el deseo de crear arte que mostrara la vida real, no las poses artificiales de la nobleza. Pero para lograrlo, tendría que trabajar el doble, y eso es exactamente lo que hace. Hace tiempo que intenta alejarse de la pintura por encargo. Así, en 1787 pintó la obra Ataque a la diligencia, y en los años 90 volvió a recurrir a este tema, pintando Ataque de los bandidos. Compararlas es interesante. La primera pintura era casi pastoral, la última mostraba ansiedad y crueldad. Se puede decir con certeza que fue precisamente en este periodo cuando Goya se atrevió a dar los pasos que había querido tomar desde hacía mucho tiempo, que había intentado con cautela, pero solo insinuando, solo con el borde del pincel, con cuidado. Pasos que lo llevarán a sus famosas pinturas negras y al aterrador Saturno devorando a su hijo. En ese momento, en Francia ejecutan a Luis XVI y llega al poder Napoleón Bonaparte. España atacó a la Francia revolucionaria para sofocar ideas subversivas, pero no logró avanzar. La guerra se estancó y terminó en empate y paz. Bonaparte no busca reconciliación, solo una tregua, y pronto Europa caerá en el infierno. En 1795 muere Valleu, cuñado de Goya, dejando vacante el puesto de primer pintor de la corte. Goya lo solicita, pero Godoy, favorito de la reina, bloquea su petición al considerarlo demasiado libre e independiente en el contexto de la paranoia revolucionaria. ¿Cómo dirigirá los trabajos artísticos del palacio si es sordo? En su lugar, le dan el puesto que dejó Valleu en la academia y lo nombran director de pintura en la Real Academia de San Fernando, con salario de 4.000 reales. Dejará el cargo en 2 años. Mientras tanto, pinta numerosos retratos de la familia real y de los cortesanos, consolidando con esmero su reputación como el artista más solicitado de España. Y al mismo tiempo, se asegura de que el otro lado de su pintura, las llamadas obras de gabinete, no parezcan un acto de rebeldía. Estas obras de gabinete son trabajos de pequeño formato. Entre ellas destacan ejemplos de lo sublime terrible, como El patio de los locos, Naufragio, Fuego, Fuego nocturno, Ataque de bandidos y el interior de una prisión. Sus temas ya son aterradores y sombríos, muy distintos a la pintura cortesana. La técnica, con su pincelada amplia, evoca un boceto lleno de contrastes y dinamismo. Estas pequeñas obras, realizadas con gestos, bien pueden considerarse uno de los hitos que marcan el inicio de la pintura romántica.
La serie sigue con obras sobre caridad y termina con Comediantes errantes, donde aparecen los primeros rasgos de lo grotesco y la sátira, precursores de las pinturas negras, visibles en los rostros distorsionados y la pincelada amplia y descuidada. Al mismo tiempo inicia sus célebres Caprichos, una serie de aguafuertes. Es un grabado en cobre al ácido, sátira mordaz de la vida cotidiana. La idea surgió durante un viaje al sur de España, donde buscaba curarse y hacía bocetos de la vida que lo rodeaba. Este atrevido proyecto en tiempos turbulentos será un escape para el artista, atrapado en la necesidad de pintar retratos de la nobleza. Una rebelión creativa que no hallaba salida en encargos oficiales. Recuerden, siempre les he dicho que el arte se divide claramente en dos periodos. Antes del impresionismo, la pintura era dictada por el cliente y el artista tenía poca libertad de expresión. De lo contrario, el cliente simplemente podía no pagar el encargo si recibía como retrato algo como esto. Y el periodo después del impresionismo, cuando los artistas empezaron a pintar lo que querían y como lo veían, logrando éxito, y solo rara vez pintaban por encargo. En el siglo XVIII la pintura era un oficio costoso. Antes no había ferias, exposiciones ni museos, las pinturas solo eran decorativas. Vender cuadros experimentales era casi imposible, por eso pocos artistas se atrevían a pintar solo para guardarlos. En cambio, los grabados y aguafuertes eran relativamente baratos y fáciles de hacer, se podían imprimir en tantas copias como se quisiera y encargar su colocación en alguna tienda, y que los compren si quieren. Fue precisamente en esta etapa, y después de superar su enfermedad, cuando Goya empezó a hacer todo lo posible para crear obras que no estuvieran relacionadas con las obligaciones que había adquirido en la corte. Así le escribe a Bernardo de Iriarte, director de la Academia, informándole sobre el cambio en su pintura, aunque lo llama experimento y pinturas de gabinete. Y de nuevo, usando su enfermedad como justificación, escribe: para distraer mi imaginación abatida por mis desgracias y compensar en parte los grandes gastos que he tenido. Me dediqué a pintar una serie de cuadros de gabinete, en los cuales logré hacer observaciones que normalmente no se permiten en los trabajos por encargo y en los que el capricho y la inventiva no tienen lugar para desarrollarse. Goya inicia los Caprichos en 1797 y los trabaja 2 años, mientras pinta cuadros experimentales de forma astuta. Él creó y regaló al duque de Osuna 6 pequeños cuadros de temas siniestros, anticipando los caprichos, como el aquelarre de brujas y el conjuro. Los Caprichos aparecieron en 1799, cuando tenía 54 años. Los Caprichos se vendieron en una perfumería, pero solo 27 de 300 ejemplares se vendieron antes de la intervención de la Santa Inquisición. Mientras tanto, España y Europa entran en guerras antirrevolucionarias. España se acerca a Francia e Inglaterra la ataca. En ese momento, Inglaterra era la potencia naval más fuerte, con colonias en todo el mundo. Tras la guerra, España pierde contacto con sus colonias en Sudamérica y enfrenta grandes problemas financieros. En medio del caos, la corte obliga a Godoy a renunciar y Goya solicita nuevamente el puesto de primer pintor. Ahora, junto a Mariano Salvador Maella, obtiene el cargo con un salario de 50.000 reales anuales. Sin pagar impuestos, más 500 ducados para el mantenimiento de su carruaje. Por fin llegó a la cima. A sus 54 años, Goya se convirtió en el pintor más importante de España y uno de los más destacados de Europa. Ya no había nadie por encima de él, no podía llegar más alto, y el último obstáculo para su creatividad, las posibles consecuencias laborales, había desaparecido. Regresemos a los Caprichos, que en español significa caprichos. Así Goya promocionaba su proyecto, una serie de grabados fantásticos hechos al aguafuerte por don Francisco Goya. El autor, convencido de que la condena de los errores y vicios humanos, aunque parece propia de la elocuencia y la poesía, también puede ser tema de la pintura, eligió estos temas como adecuados para sus obras. De las muchas extravagancias, tonterías y mentiras justificadas por costumbres, ignorancia o interés propio en cualquier sociedad civilizada, aquellas que, en su opinión, son las más adecuadas para servir de material para la burla y al mismo tiempo despertar la imaginación del artista.
Estos grabados abordan principalmente la brujería, la prostitución, el anticlericalismo, la crítica a la Inquisición, la injusticia social, supersticiones, falta de educación, matrimonios por conveniencia, vicios y referencias a la medicina y el arte. La más famosa, El sueño de la razón, produce monstruos. Es una alegoría sobre la naturaleza salvaje y malvada humana, señalando que solo la ilustración y la razón la contienen. Como les muestro especialmente los grabados y la pintura cortesana de manera alternada, para que entiendan el contraste entre las dos facetas de Goya, ya que ambas se realizaban al mismo tiempo. Como pueden ver, Goya tenía una opinión muy baja de la humanidad, pero me parece que si yo o ustedes hubiéramos vivido en esa época cruel, no estaríamos muy lejos de él en su desprecio hacia la sociedad. Con estos grabados, Goya se definió no solo como un artista, sino también como un pensador, una persona capaz no solo de copiar meticulosamente el entorno y la realidad, sino también de crear significados, tramas y provocar dudas, cualidades propias solo de un verdadero artista. Sin embargo, el rumor sobre los caprichos escandalosos llegó de inmediato a la iglesia, aunque no era posible acusar formalmente al artista de herejía, porque usaba imágenes alegóricas y burlonas. La Santa Inquisición mostró que había puesto atención y manifestó su disgusto por cómo ella y los monjes eran representados. En esa época, una insinuación de la Inquisición bastaba para hacerte pensar, así que Goya retiró la serie de la venta para evitar problemas. Hay un mito. La vida de Goya está llena de ellos, como que la Inquisición prohibió los caprichos. En realidad ni siquiera pasó eso, y la familia real no notó la breve escapada de su primer pintor, y los caprichos, guardados en un baúl, serían extraídos 4 años después como rescate. La osadía de Goya pronto tuvo consecuencias, y en 1800 le encargaron pintar el famoso retrato grupal La familia de Carlos IV. En la que Goya nuevamente se aparta de los solemnes cánones tradicionales y retrata a la familia real como una familia común, resaltando las cálidas relaciones entre sus miembros. Y en el fondo, miren, se retrató a sí mismo, imitando la obra de cumpleaños de Velázquez. También pintó el retrato de Manuel Godoy, el hombre más poderoso de España tras el rey, que volvió a la corte a principios del siglo XIX tras la victoria en la Guerra de las Naranjas. En esos años hizo sus mejores retratos. Pintó a aristócratas, altos funcionarios, figuras destacadas de finanzas e industria, y sobresalen especialmente sus retratos de arquitectos. Justo en ese tiempo, Goya pinta su famosa Maja desnuda, realizada por encargo de Godoy, que más tarde formará pareja con la Maja vestida. Para esa época, este cuadro era escandaloso. La figura femenina desnuda nunca aparecía en las pinturas, excepto en escenas mitológicas. Retratar a una mujer desconocida desnuda, simplemente como mujer, se consideraba más allá de todos los límites de la decencia, y la Inquisición también la atacaría. Al parecer, fueron encargadas por Godoy, porque aparecieron por primera vez precisamente en su colección. Joaquín Ezquerra del Valle en su libro La duquesa de Alba y Goya, 1928. Por la similitud de pose y tamaño, se decía que ambas majas estaban dispuestas para que, con un mecanismo, la maja vestida cubriera a la desnuda, simulando un juguete erótico. Del gabinete secreto de Godoy. El duque de Osuna en el siglo XIX usó una técnica similar en una pintura que con un resorte mostraba la imagen de una mujer desnuda. En general, todo va bien. En junio de 1800, Goya compra por 234.000 reales más de 2 millones de euros, una casa en la esquina de Valdeverde y Desengaño. Luego adquiere otra. Su fortuna, fama y carrera prosperan, y todo indica que su futuro será claro y predecible. En 1802 muere la influyente duquesa de Alba, protectora y defensora de Goya, dejando expuesta su posición ante una corte que no lo valora. El experimento de Goya con los caprichos no pasa desapercibido y empieza a intrigar contra el pintor. Las planchas de cobre y los materiales satíricos no vendidos se vuelven tóxicos para Goya, quien en 1803 entrega los caprichos al rey como muestra de lealtad. Desde entonces, Goya sigue en la corte y mantiene su puesto, pero casi no recibe encargos reales hasta el final de su vida. Solo habrá una excepción, pero con otro rey. Como ven, hasta una travesura inocente y un intento de romper las reglas era castigado.
aunque el autor fuera el primer pintor del reino. Desde entonces, Goya queda fuera de juego y se retira a una emigración creativa interna. Por primera vez, estos grabados fueron publicados oficialmente después de la muerte de Goya. Ese año, con nuevo gobierno y tras el auge de reformas liberales, convirtiéndose quizás en uno de los legados más significativos del artista y en la primera sátira artística de tal magnitud en la historia, convirtiéndose quizás en uno de los legados más significativos del artista y en la primera sátira artística de tal magnitud en la historia. En 1807, Napoleón Bonaparte ocupa España bajo el pretexto de mover tropas a Portugal. Y en el palacio estalla una rebelión de los descontentos con la política de Gadoga. Carlos IV es obligado a abdicar en favor de Fernando VII, pero Napoleón los cita en Bayona, donde Carlos IV afirma que la abdicación fue forzada. Y Bonaparte aprovecha esto para obligar ahora a Fernando a renunciar a la corona a favor de Carlos IV nuevamente. Y enseguida él mismo lo obliga a renunciar a la corona y nombra rey a su hermano José Bonaparte. Ese era el caos que había ahí. Fernando asciende al trono en Madrid y la nobleza, incluido Goya, le jura lealtad. El pintor mantiene su puesto sin salario y pinta retratos de José Bonaparte y sus generales. En 1811 recibe la Orden Real de España del nuevo soberano. En 1812 murió su esposa Francisca. Al tramitar la herencia para su hijo, se inventariaron los bienes del pintor. Así sabemos que, además de 2 casas, su patrimonio fue de 357.728 reales, unos 3.5 millones de euros. Nada mal como colchón de seguridad. Afuera del palacio hay una guerra de independencia en Europa. Napoleón Bonaparte conquistó casi todo el continente, invadió Rusia y los países se unieron para derrotarlo. La guerra siguió hasta 1814, cuando Bonaparte fue derrotado y los países recuperaron sus gobiernos. Estos tiempos inquietantes y aterradores no pasaron desapercibidos para Goya, y en el periodo de 1810 a 1815 él trabajó en secreto, ya habiendo aprendido la lección con los caprichos, en una nueva serie de aguafuertes, Los desastres de la guerra, en los que muestra con una crueldad y realismo documentales toda la fealdad, inhumanidad y sinsentido de la guerra, que solo trae sufrimiento a todas las personas. Grabó 82 planchas, pero en vida solo imprimió 2 copias. Una la regaló a su amigo. Esta serie fue su secreto, un desafío silencioso a la hipocresía y crueldad social. La primera edición se publicó en 1863, 50 años después, gracias a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ya casi llegamos a esas pinturas negras, pero antes debo mostrarles 2 cuadros más que él pintó en 2014 tras la derrota de Bonaparte. Tras el fin de la guerra en 1814, empecé a crear 2 grandes cuadros históricos sobre los hechos del 2 y 3 de mayo de 1808 en Madrid, cuando ocurrió un levantamiento popular contra Napoleón, marcando el inicio de la Guerra de Independencia de España. Ciudadanos con cuchillos y palos intentaron expulsar a los invasores, pero poco pudieron contra las tropas profesionales armadas con mosquetes. El levantamiento fue brutalmente reprimido y muchos rebeldes murieron. Es precisamente esta emoción intensa la que muestra Goya en su famosa obra maestra, resaltando la camisa blanca en la oscuridad. El insurgente, brazos extendidos con valentía y soldados sin rostro tras sus armas, una masa gris que mata la vida. Con el regreso de Fernando VII comenzaron tiempos difíciles para quienes apoyaron a Bonaparte. Reiniciaron las persecuciones contra científicos y artistas ilustrados. La mayoría de la corte huyó y algunos emigraron a Francia. Goya no fue la excepción, y aunque nadie intentó quitarle su puesto, la actitud hacia él era fría y hostil. En esas condiciones no era posible recibir encargos oficiales de la corte. Y para colmo, la Inquisición, restaurada por Fernando, buscó viejos pecados y abrió un juicio al pintor por la maja desnuda. Como la pintura estaba en el despacho privado de Godoy y no era pública, el realismo sin argumento mitológico no estaba prohibido. La Inquisición carecía de bases legales para acusar y Goya fue absuelto. Hasta 1819 Goya pinta por encargo principalmente a los hijos de sus antiguos mecenas. Fernando le era hostil, por eso la nueva corte casi no le daba encargos.
y en 1819 compró una casa de campo por 60.000 reales que pronto fue apodada la Casa del Sordo. Más allá del puente hacia Segovia se encuentra el sitio donde surgieron y se guardan las pinturas negras que aún hoy impresionan a los espectadores. La razón de la compra de esa casa, posiblemente, fue el deseo de vivir allí con Leocadia Zarrilla, su sirvienta, quien se convirtió en la amante del pintor después de la muerte de su esposa. Buscando evitar rumores, ya que estaba casada con Isidoro Valls, vivió con ella y posiblemente tuvo una hija, Rosario Valls. Así planeaba vivir el resto de sus años lejos de la corte, dedicándose a la pintura y disfrutando de la vida. En 1820 hubo otro golpe de palacio y Fernando tuvo que jurar la Constitución. Me parece que cualquiera se cansaría de este ir y venir y se retiraría a su casa. Yo seguro lo haría. Las paredes de la nueva casa ya estaban pintadas, pero Goya decidió repintarlas. Ahora, sin nada que perder, con pocos encargos y dinero, lo hizo. Y a partir de 1820 el artista, ya con 74 años, decidió unir sus ideas y su visión que había plasmado en sus grabados con la pintura real. Pinta 16 frescos en las paredes, 7 en el primer piso y 8 en el segundo. Estas obras se convirtieron en la culminación de su aversión hacia la sociedad. Los personajes que aparecen en ellas son perversamente viciosos, sus acciones son insanas y el ambiente es repulsivo. Su pintura más famosa es Saturno devorando a su hijo, que simboliza el presente devorando su futuro. El aquelarre de brujas muestra la corrupción y estupidez de las tradiciones y supersticiones humanas. El perro, sumergido hasta la mitad en el agua, es mi pintura favorita y la más inusual de la serie. Simboliza impotencia y desesperación. Creo que el propio artista, que intentaba sin éxito sacar la cabeza del conservadurismo del clasicismo, pocos sabían sobre estas pinturas entre los contemporáneos de Goya. Al igual que los aguafuertes, el artista tuvo que ocultar su obra más intelectualmente rica. Sus pinturas y grabados, que lo hicieron un genio de su época y pintor de la corte, permanecieron mucho tiempo sin reconocimiento. Como suele suceder con los artistas que se adelantaron a su tiempo, y solo esos llegan a ser grandes, los más grandes. Francisco Goya creó sus obras en privado, ignorando críticas y por iniciativa propia, cuando nada lo limitaba. Y, admitámoslo, estas pinturas sombrías, incluso repelentes y casi descuidadas, causan un efecto mucho más fuerte que los retratos festivos y técnicamente perfectos de la nobleza. Ahora entienden cómo era para los artistas talentosos en casi todas las épocas. Tenían que vivir una doble vida, una parte de la cual debía ganarse la vida y seguir instrucciones claras, y la otra, la verdadera, la creativa, exigía autorrealización, a través del experimento, alejarse de las normas y rebelarse. Y cuanto más duras sean las cadenas, más explosiva será la protesta. Y en 1823, lo prometo, este será el último cambio radical. En nuestro relato, Ferdinand vuelve a Madrid y con ayuda francesa recupera su trono otra vez. Vuelven las persecuciones contra intelectuales y Goya pone la casa a nombre de su hijo, pide permiso y se va a Burdeos. A Francia, donde muchos de sus amigos ya vivían y donde pasará el resto de su vida. Regresará a Madrid para formalizar su jubilación y luego volverá a dejar el país al que tanto dio y que solo aceptó de él lo que la halagaba. Sin dejar de trabajar, murió en Burdeos a los 82 años por cáncer, rodeado de amigos y familia. Fue enterrado al día siguiente en el cementerio de la Chartreuse en Burdeos. En el mausoleo con su amigo y cuñado Martín Miguel de Goicoechea, fallecido 3 años antes. Tras 60 años, España quiso llevar los restos del artista a su tierra natal. Al abrir el mausoleo, descubrieron que alguien robó la cabeza de Goya. Historiadores creen que la cabeza fue robada para ser estudiada por frenólogos, seguidores de una pseudociencia popular en el siglo XIX, que relacionaba la genialidad con la forma del cráneo. España decidió no trasladar el cuerpo incompleto y se rindió. 10 años después, España reconsideró y en 1899 trasladó los restos del artista a San Antonio de la Florida. Así yace Goya sin cabeza en el templo que decoró, en el país que criticó con sus caprichos y donde cualquiera habría perdido la cabeza, incluso sin ser un genio. ¿Ven? No se puede entender la obra de un artista sin conocer su camino y entorno. Por eso, cada vez los llevo a través de sus fascinantes historias de vida.
observamos la evolución de los artistas, absorbiendo sus aspiraciones, dudas, miedos y fracasos. Las pinturas revelan sus historias solo a quien las ve con los ojos de sus creadores. Aún nos esperan muchas de esas historias. Suscríbanse para no perderse nada. Amigos, les pido algo. Hago este canal solo y cada video requiere mucho trabajo, por eso salen tan poco. Pero juntos estamos logrando el mejor canal de arte en Runet. Eso, sin ninguna duda, y realmente me sería muy útil su apoyo. Suscríbanse con donaciones pequeñas en YouTube, Boosty o Patreon. Los enlaces están en la descripción. Gracias por ver. Hasta luego.